Piluca y el kart mágico. El día de su 6º cumpleaños, Piluca recibió como regalo un flamante y reluciente kart. «Me muero de ganas de darme una vuelta con él», dijo. Así que después del desayuno se montó en el kart y partió a toda velocidad por la carretera. De pronto sucedió algo extrañísimo. El kart dejó la carretera y siguió por un sendero. «¡Para! ¡Para!», gritaba Piluca mientras se metían en un campo. Se detuvieron ante un inmenso pajar. «Así aprenderás a no conducir tan deprisa», exclamó el kart. «¿Un kart que sabe hablar?», dijo Piluca pasmada. «No soy un kart corriente y este campo es mágico». El kart hizo sonar su bocina y se abrió una puerta en el pajar. Piluca y el kart entraron por la puerta y se introdujeron en él. Piluca echó un vistazo a su alrededor. Todos los árboles eran rosas y azules, y de sus ramas pendían unos frutos de brillante colorido. «Quiero coger una fruta», dijo Piluca. «De acuerdo», dijo el kart, «pero apresúrate». Entonces Piluca vio un cartel que ponía: «Al pueblo de los fuegos artificiales», y dijo: «Vamos allí». Y para allá se fueron. Cuando se acercaban al pueblo de los fuegos artificiales, el cielo empezó a oscurecer y de pronto sonó ¡pum! ¡Bam! Y un enorme cohete estalló y dejó una estela de estrellas plateadas. Por todas partes veía Piluca banderas, banderines y linternas mágicas. Cientos de juguetes bordeaban la calle agitando unas bengalas. En esto, Piluca vio una muñeca de porcelana sentada en un flamante coche amarillo y a un payaso poniendo en marcha su propio coche. «¡Mira, kart! ¡Va a haber una carrera!». Piluca y el kart se colocaron junto a una ardilla con un gracioso sombrero que limpiaba sus gafas de conducir con un pañuelo. Un soldado de juguete agitó una bandera y salieron disparados. ¡Brum! ¡Brum! Bajaron por la calle principal a todo gas entre una gran muchedumbre que les aclamaba. Entonces el coche de la ardilla tuvo una avería y la muñeca de porcelana se colocó en cabeza. «¡Vamos a perder la carrera!», gritó Piluca. Pero el kart atravesó un puente a toda velocidad y dobló a la izquierda hacia un túnel donde había una señal en donde podía leerse: «Atajo por el túnel de la risa». Una vez dentro del túnel, Piluca y el kart se pusieron a reír y a reír, tan fuerte que cuando llegaron al final, el túnel se estremecía con sus carcajadas. «¡Vamos segundos!», dijo Piluca cuando salieron lanzados al exterior. Realizando un último esfuerzo, el kart adelantó a la muñeca de porcelana y cruzó la línea de llegada. Había que ver cómo aplaudía la gente. «Aquí tienes una caja de fuegos artificiales que nunca se acaban», dijo a Piluca un títere vestido de príncipe y prendió un lazo de cintas en la capota del kart. «Eso significa que nunca te quedarás sin fuegos artificiales», dijo el kart a Piluca mientras emprendían el regreso a casa. Sin duda, aquel había sido el cumpleaños más divertido en la vida de Piluca. Heidi. Juntos en las montañas. Las campanas resonaban en el valle y los pájaros cantaban en los árboles cuando Heidi se despertó en la casita de abuelo Anselmo. Después de desayunar, fue a visitar a la abuelita de Pedro. Bajó corriendo por la montaña hasta que divisó la casita. «Así es como solía entrar Heidi», dijo la anciana. «¡Soy yo, abuelita! ¡Soy yo! ¡Heidi!», dijo la niña entrando precipitadamente, abrazándose a la anciana que estaba ciega y llenándola de besos. La abuelita se negaba a creer que era ella hasta que sus manos hubieron acariciado cada rizo del cabello de Heidi. La niña no paraba de hablar sobre Frankfurt. «No hay árboles, imagínese, ni flores, ni cabras, ni montañas. Solo hay grandes edificios de piedra con ventanas que no pueden abrirse. No me extraña que Clara no se encontrara bien allí». «Tú tampoco tienes muy buen aspecto», dijo Úrsula. «Pedro no te reconocerá cuando regrese de la escuela».
Me encuentro bien. Lo que sentía era añoranza. Pero ahora que he vuelto con el abuelo, todo irá bien. Y sin decir una palabra, Heidi tomó un libro de la estantería y sopló para quitarle el polvo. ¿Qué quiere que le lea, abuelita? Lo que quieras, niña, lo que quieras. Pero ¿es verdad que sabes leer, Heidi? Leeré este trocito que habla del sol. El dorado sol sigue su curso y derrama su luz cálida y brillante sobre todos nosotros. Heidi, es verdad que sabes leer. Heidi continuó leyendo hasta que se abrió la puerta de la casita estrepitosamente y entró Pedro. Heidi estaba tan contenta de verle que se acercó corriendo y le dio un beso. Luego le contó todo lo que había sucedido desde la última vez que se vieron y que había aprendido a leer, lo cual no le había resultado nada difícil. Cuando Pedro reconoció que él no sabía leer todavía, Heidi dijo: Mañana subiremos al pico del halcón y te daré la primera lección. Voy a enseñarte a leer. ¿De veras crees que podrás enseñarme?, preguntó Pedro. Pues claro que sí, ya lo verás. Durante el verano, Heidi, Pedro y las cabritas subían todos los días a las montañas que rodeaban la casita del abuelo. Heidi volvió a contemplar las flores y los pájaros y todas las cosas que había echado tanto de menos cuando estaba en Frankfurt. No había nadie en el mundo que se sintiera más feliz. Con ayuda de Heidi, Pedro consiguió aprender a leer. Primero las letras, luego las palabras y por fin las frases, hasta que un día pidió leer el libro de la abuelita. Un día estaba Heidi jugando frente a la casita cuando vio a un grupo de forasteros que subían del pueblo. Al distinguirlos, lanzó una exclamación tan fuerte que el abuelo salió corriendo para ver qué sucedía. ¡Ya están aquí! ¡Por fin han llegado! ¡Mira, abuelo! ¡Mira! La comitiva ascendía lentamente por el sendero de la montaña. Delante iban dos hombres que portaban una silla sobre dos palos largos, en la que iba sentada una niña cubierta con unas mantas y unos chales. Detrás de ellos iba una señora a lomos de un hermoso caballo blanco, y detrás de ella un hombre empujando una silla de ruedas vacía y otro cargado con abrigos y paquetes. Cuando llegaron a la casita del abuelo, Heidi corrió a saludarles y besó a la niña que iba sentada en la silla. Era Clara, su amiga de Frankfurt, y montada en el caballo iba la abuela de Clara. «Qué hermosa casa tiene usted, Anselmo», dijo la anciana desmontando. No me extraña que Heidi estuviera deseando volver. ¿Te gusta, Clara?, preguntó Heidi muy excitada. Clara echó un vistazo a su alrededor asombrada. Jamás había visto nada tan bello. ¿Puedo quedarme aquí para siempre?, preguntó a su abuela. «¿Para siempre? No lo sé. Pero si Anselmo está de acuerdo, puedes quedarte unos días». «Oh, por favor, di que sí», exclamó Heidi. El anciano sonrió y contestó: «Desde luego que puedes quedarte, Clara». Más tarde, cuando hubieron disfrutado de una comida a base de pan, queso fundido y leche, acordaron que la abuela regresaría a buscar a Clara al cabo de 4 semanas. Aquella noche, cuando el sol se ponía, el abuelo tomó a Clara en brazos y la llevó al desván donde dormía Heidi. «Quizá le parezca extraño todo esto a una señorita como tú», dijo, «pero creo que estarás cómoda». «Es como un sueño», dijo Clara. «Heidi me ha hablado muchas veces de su lecho de heno y de la ventana redonda que hay en la pared, pero nunca pensé que me encontraría aquí, con el valle a mis pies. Es igualito a como tú lo describiste, Heidi, pero el doble de hermoso. Mañana iré a conocer a Pedro, a la abuelita y a las cabras. ¡Oh, qué feliz me siento!». En cambio, Pedro no se sintió nada feliz al ver a Clara por allí. Le parecía como si Heidi le hubiera abandonado a causa de Clara. Aceptaba a regañadientes ayudar a Heidi en su propósito de conducir la silla de ruedas de Clara por el sendero de la montaña. Al ver que Heidi explicaba a Clara todas las cosas que le había enseñado él, se sintió traicionado. Cuando se detuvieron para almorzar, los celos de Pedro llegaron a tal extremo que, aprovechando un momento en que las niñas no le veían, se acercó a la silla de ruedas, soltó el freno y le dio un violento empujón. La silla descendió por la ladera de la colina cada vez más deprisa hasta que se despeñó haciéndose añicos sobre los aguzados riscos. ¡Mi silla!
gritó Clara horrorizada. ¿Cómo voy a bajar? Ojalá pudiera andar. Te ayudaremos a bajar como podamos, dijo Heidi. Pon un brazo alrededor de mi cuello y el otro debajo del brazo de Pedro. Nosotros te llevaremos camino abajo. Clara no era precisamente un peso ligero, y los niños pronto se cansaron. Apoya los pies en el suelo firmemente, dijo Heidi. Clara obedeció, puso un pie en el suelo, y luego el otro. Entonces, sostenida por Heidi y por Pedro, intentó dar un pasito. Creo que conseguiré hacerlo, Heidi. Lenta y fatigosamente, Clara intentó dar un paso, luego otro. ¡Mira! ¡Puedo andar! Clara se agarró con firmeza a Heidi y a Pedro y comprobó que podía dar unos pasos. ¡Estaba andando! Heidi no cabía en sí de gozo. ¡Ojalá que pudieran verte el abuelo y tu abuela! Ahora podremos volver a las montañas todos los días. Anduvieron otro poco y luego se detuvieron para descansar. El sol todavía calentaba y debido a los esfuerzos realizados aquella mañana y al dulce aroma de las flores, se quedaron dormidos en el monte. Permanecieron tumbados mientras el sol de la tarde declinaba, hasta que el abuelo, preocupado por su tardanza en volver, se encaminó hacia los prados llamándoles 1 y 1000 veces. Heidi se despertó y corrió hacia él. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Clara puede caminar! ¿Cómo? ¿Pero qué dices, criatura? No es posible. Pero el anciano sonrió y, sosteniendo a Clara, le ayudó a dar unos pasos. Fatigosamente, la niña echó a andar muy lentamente, apoyada en el fuerte brazo de abuelo Anselmo. «Esto es asombroso, hija», dijo él, «pero no debes cansarte». Y tomó a Clara en brazos y la llevó a la casita. A la mañana siguiente, muy temprano, el abuelo dijo que escribiría a la abuela de Clara, invitándola a pasar unos días con ellos, pues había algo muy especial que querían mostrarle. Los días que siguieron fueron quizá los más felices que había vivido Heidi. Clara se despertaba cada mañana con la sensación de que su salud mejoraba y se ponía fuerte por momentos, y cada día daba unos pasos más que el anterior. Pasó algún tiempo antes de que la abuela contestara, diciendo que en unos días llegaría acompañada por el señor Sesemann, el padre de Clara. Y llegó el gran día. Los invitados se mostraron tan alegres como sorprendidos. «¿Qué es esto?», exclamó la abuela cuando vio a Clara. «¿Cómo no estás sentada en tu silla de ruedas?». El señor Sesemann se la quedó mirando atónito, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Es que no me conoces, papá? ¿Tanto he cambiado?», rió Clara. «¡Clara!». Su hija, con el rostro rebosando salud y el cabello dorado por el sol, bajaba caminando por el sendero hacia él. Su padre la abrazó. «Pero eres realmente tú, cariño». «Sí, papá, soy yo. Mi silla de ruedas se rompió y Pedro y Heidi tuvieron que llevarme en brazos. Pero como se cansaban mucho, no tuve más remedio que ponerme a caminar. Me vi obligada a hacerlo». Entonces Heidi, el abuelo, la abuela y Pedro se unieron a ellos y todos juntos bajaron a la casita de Pedro para celebrar el acontecimiento. El sonido de sus risas llenaba el valle y resonaba entre las montañas. Abuelo Anselmo, que vestía su mejor traje, cantó una canción del libro de la abuelita de Pedro. «Tiene una espléndida voz, Anselmo», dijo la señora Sesemann. «Debería cantar en el coro de la iglesia». Y ante el asombro de todos, el anciano contestó: «Pues eso me propongo hacer, si me admiten en la iglesia de Dorfli. El invierno que viene pienso llevar a Heidi allí al colegio». Solo Pedro no tenía ánimos para unirse a sus risas. Se sentía culpable por haber despeñado la silla de ruedas de Clara. «Acércate, chico», dijo la señora Sesemann, «y colócate frente a mí. Has ayudado a Clara a caminar de nuevo y tendrás tu recompensa». «No», dijo él casi sollozando. «Tenía que ayudar a Clara y yo empujé la silla de ruedas montaña abajo porque estaba celoso. Heidi lo sabe, pero no se lo ha contado a nadie porque es amiga mía. Pero ahora comprendo que hice mal y lo lamento con toda el alma». «Efectivamente, hiciste muy mal al empujar la silla de ruedas para que rodara montaña abajo», dijo la abuela.
Pero eso obligó a la pobrecita Clara a caminar otra vez. No debe seguir arrepentido por ello. Pronto, demasiado pronto, llegó la hora de marcharse. El señor Sesemann y la abuela decidieron que Clara regresaría con ellos. En el momento de las despedidas, todos lloraron mucho, pero la abuela les aseguró que en verano Clara volvería a pasar una temporada con Anselmo, con Heidi y con Pedro en la linda casita de las montañas. El conejo forzudo. ¿Podéis imaginaros nada más absurdo que un mano a mano entre un elefante y un conejo para comprobar quién es el más fuerte? Pues bien, un día, hace mucho tiempo, el conejo desafió al elefante con estas palabras. Aunque soy pequeño, me considero tan fuerte como tú. Como es de suponer, el elefante soltó una carcajada tan larga como su trompa y siguió bañándose tranquilamente en el río. Si traigo mañana una cuerda, dijo el conejo, ¿estás dispuesto a medir tus fuerzas en un mano a mano conmigo? Ya puedes ir corriendo a buscar la cuerda, dijo el elefante, y siguió afilando sus enormes colmillos en una roca. Pero antes de ir en busca de la cuerda, el conejo todavía tenía que hacer otra visita. Tenía que visitar al hipopótamo, que se hallaba paciendo en la pradera como solían hacer los hipopótamos por aquellos días. Ten cuidado por donde andas, dijo el hipopótamo al ver al conejo. No quisiera pisarte por error. No te preocupes por mí, contestó el conejo. Aunque soy pequeño, soy muy forzudo. Y si quieres, mañana te lo demostraré en un mano a mano para ver quién es más fuerte, si tú o yo. El hipopótamo bostezó y dijo... No quisiera lastimarte, pero si te empeñas... Y se trasladó a otra colina después de haber arrasado la anterior. Al día siguiente, el conejo se presentó ante el elefante con una cuerda larguísima. El conejo le dio un extremo de la cuerda y el elefante se la enroscó alrededor de su gruesa trompa. Ahora debes retroceder, dijo el conejo. Y cuando la cuerda esté bien tensa, los dos tiraremos de ella. El elefante retrocedió hacia el bosque, justo cuando apareció el hipopótamo caminando torpemente. El conejo dio al hipopótamo el otro extremo de la cuerda y dijo... He dejado el otro extremo en el bosque. Vete hacia atrás y cuando la cuerda esté bien tensa, los dos tiraremos de ella. El hipopótamo ató la cuerda alrededor de sus 4 dientes y apretó las mandíbulas con fuerza. Luego retrocedió hacia el bosque y dio comienzo el mano a mano. El elefante, unido a un extremo de la cuerda, se inclinó ligeramente hacia atrás, pues no quería lastimar al conejo. El hipopótamo también se inclinó ligeramente hacia atrás, no deseando tampoco lastimar al conejo. La cuerda se tensó y se alzó del suelo. ¿Quién iba a decir que ese mequetrefe era tan forzudo?, pensó el elefante y tiró otro poco más de la cuerda. ¿Quién iba a decir que el conejo podía agarrarse tan firmemente al suelo con sus pequeñas y peludas patas?, pensó el hipopótamo y tiró un poco más de la cuerda. ¿Pero qué es esto? Si casi me tira al suelo, exclamó el elefante. Será mejor que emplee todas mis fuerzas. ¡Ahí va! ¡Si casi me derriba al suelo!, exclamó el hipopótamo. Será mejor que tire con todas mis fuerzas. Al fin, el elefante y el hipopótamo comenzaron a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas. Tiraban, gruñían, resoplaban y exclamaban, pero ninguno conseguía aventajar al otro. 3 días duró el mano a mano, con ambos animales clavados en el suelo donde habían plantado sus enormes patas. Al principio el conejo se divertía mucho al ver la igualada lucha, pero al cabo de 3 días empezó a aburrirse y se puso a mordisquear la cuerda. De pronto, resonó en el bosque un estrepitoso chasquido y la cuerda se partió en 2. El elefante salió disparado hacia atrás y cayó sobre unas zarzas. El hipopótamo salió volando por los aires y fue a aterrizar en el río lleno de lodo. A partir de aquel momento, el bosque ya no es lo que era. El elefante se dedicó a arrancar los árboles de cuajo en busca del conejo que hirió su orgullo.
amén de su trasero en las zarzas. Y el hipopótamo se pasa el día escondido en el río haciendo burbujas y solo anda de noche por el bosque. Es por si me topo con el conejo forzudo, se apresura a aclarar. El sastrecillo valiente. Una alegre mañana estival, un sastrecillo cosía una camisa junto a la ventana abierta de su comercio. Era un sastre, de lo más corriente, que llevaba también una vida muy normal, pero no dejaba de soñar con la fama y la aventura. Un día, se decía, llegaré a ser alguien importante. La sola idea de la aventura le hizo sentirse tan hambriento que cortó un pedazo de queso y lo untó con confitura de fresa. Tras darle un buen bocado, lo dejó junto a él y siguió cosiendo. En esto, cientos de moscas entraron volando por la ventana y se abalanzaron sobre la confitura. ¡Fuera!, gritó el sastrecillo, y cogiendo una camisa, les sacudió un golpe. Al instante, 7 moscas yacían muertas en el suelo. ¡Qué hazaña!, exclamó el sastrecillo. 7 de un solo golpe. El mundo tiene que saber esto. Y tomando aguja e hilo, bordó en su cinto las palabras 7 de un solo golpe. Perfecto, dijo. Con esto labraré mi fortuna. Y metiendo en su zurrón un trozo de pan, queso y un huevo pasado por agua, salió apresuradamente. No había andado mucho cuando encontró un pequeño gorrión prendido en una zarza. El sastrecillo liberó al pájaro, lo metió cuidadosamente en su bolsillo, continuó adelante. Horas más tarde, caminaba por un tortuoso sendero de montaña cuando, de repente, chocó con la punta de un inmenso zapato. Al levantar la vista, vio a un temible gigante que le miraba enfurecido. ¡Has chocado conmigo!, bramó el gigante. ¡Mereces que te aplaste de un pisotón, desgraciado! Bueno, gigante, lamento haber chocado contigo, dijo el sastrecillo. Pero deberías tener más cuidado de dónde pones tus enormes pies. Y se puso en jarras con aire desafiante para que el gigante pudiera ver las palabras bordadas en su cinto. 7 de un solo golpe, leyó el gigante. No puedo creerlo. Si eres un renacuajo. Pero si es verdad que eres tan fuerte, veamos si puedes hacer esto. Y cogiendo una piedra con su mano descomunal, la trituró hasta convertirla en polvo y luego esparció este polvo sobre el suelo con arrogancia. Eso está hecho, dijo el sastrecillo, haciendo ver que buscaba una piedra. Pero con gran disimulo sacó el huevo del bolsillo y lo estrujó en su puño hasta que la yema se deslizó por entre sus dedos. ¡Bah!, dijo el gigante aparentando no darle importancia. Apuesto a que no consigues arrojar una piedra tan lejos como yo. Y cogiendo otra piedra, la echó a rodar montaña abajo. Eso es fácil, rió el sastrecillo. Mas en vez de coger una piedra, sacó disimuladamente al pajarillo del bolsillo y lo lanzó al aire. El gorrión remontó el vuelo y desapareció entre las ramas de un lejano bosque. El gigante dio un silbido lleno de admiración e invitó al sastrecillo a que le acompañara a su casa para presentarlo a sus hermanos. Pero tendrás que ayudarme a transportar leña, dijo arrancando un árbol de cuajo con sus manazas. De acuerdo, gigante. Tú coges el tronco y yo llevaré las ramas. Estoy dispuesto a ayudarte. Pero cuando el gigante agarró el tronco bajo el brazo, el sastrecillo saltó sobre las ramas y dejó que el gigante transportara el árbol entero hasta la misma entrada de su guarida en la montaña. Dejaré el tronco en el suelo, gritó el gigante. Muy bien, yo haré lo mismo con las ramas, contestó el sastrecillo saltando al suelo. El gigante y sus hermanos ofrecieron al sastrecillo una magnífica cena y un gigantesco lecho donde acostarse. Pero el colchón estaba lleno de bultos y no logró conciliar el sueño, con que se levantó y se tumbó en el suelo debajo de la cama. Al filo de la medianoche, el sastrecillo se despertó de pronto al oír las voces de los gigantes. 7 de un solo golpe. ¡Ja, ja! Nosotros le daremos 7 de una sola vez. Y con esto levantaron sus estacas y empezaron a sacudir ferozmente el colchón. El infortunado sastrecillo, encogido debajo de la cama, temía hacer el más leve ruido. Entonces los gigantes se marcharon y él recobró el valor. Cuando los gigantes se hubieron acostado de nuevo y ya dormían a pierna suelta, el sastrecillo irrumpió en su habitación, se puso en jarras y gritó:
Creíais que ibais a acabar conmigo, ¿eh? Yo, que he matado a 7 de un solo golpe. Los gigantes se despertaron sobresaltados y se llevaron tal impresión al ver que el sastre seguía con vida, que saltaron de la cama, salieron corriendo de su guarida y nunca más se supo de ellos. Los habitantes de la localidad estaban tan satisfechos de haberse librado de los gigantes que muy pronto se extendió por todo el país la noticia de la hazaña del sastrecillo. Hasta el rey se enteró de ella. Si es capaz de matar a 7 de un solo golpe, pensó el rey, ¿no le resultará difícil acabar con esos 2 ogros que andan sueltos por el bosque real? Le haré venir aquí y le convertiré en comandante de mi ejército. 3 días después, el sastrecillo condujo al ejército del rey hasta las lindes del bosque real. Al llegar allí, se quitó la chaqueta, se arremangó y se adentró él solo en el bosque. Los 2 ogros se hallaban tumbados bajo un árbol en medio del bosque, profundamente dormidos. Cuando el sastrecillo dio con ellos, llenó de piedras sus bolsillos y se encaramó a las ramas del árbol. Acto seguido, arrojó la piedra más grande sobre el pecho del ogro de mayor tamaño. ¿A qué viene ese golpe? Increpó el ogro a su amigo. Pero si no te he tocado siquiera, dijo el ogro bostezando y volvió a dormirse. El sastrecillo arrojó una piedra sobre el otro ogro. ¿Por qué me golpeas? Protestó el ogro. Ya te he dicho que yo no he sido. Entonces el sastrecillo dejó caer otra piedra sobre el primer ogro. Este, soltando un gruñido feroz, se puso en pie y levantó al otro ogro por los tirantes al tiempo que exclamaba. Con esta van 2 veces que me has golpeado, imbécil. Yo no te he golpeado, gritó exasperado el segundo ogro. No lo niegues, rugió el otro. Y se pusieron a gritar y a agitar los brazos que parecían aspas de molino. En esto, uno de ellos arrancó un árbol para usarlo a guisa de palo, y el otro lo agarró por la cintura y lo derribó al suelo. A lo lejos, en la linde del bosque real, los soldados oían el tremendo vocerío y el estrépito de los palos que se atizaban y se echaron a temblar al pensar cómo acabaría el valiente sastrecillo. Mas, al anochecer, se hizo el silencio en el bosque y sonó una voz con toda claridad. Ya podéis acercaros, muchachos. He acabado con esos ogros que tanto os fastidiaban. Y cuando los soldados hallaron al sastrecillo, éste estaba en pie, triunfante, con un pie encima de cada ogro. La fama del valiente sastrecillo se extendió como un reguero de pólvora. Mas cuando el rey supo la noticia, empezó a sentir miedo de aquel asesino de gigantes. ¿Y si quisiera apoderarse de mi corona? Pensó. Nadie podría detenerle. Y decidió enviar al sastrecillo a una muerte segura. Quiero que captures al feroz unicornio que ha matado a muchos de mis mejores soldados. Por supuesto, si lo traes vivo, te daré la mitad de mi reino y podrás casarte con mi hija. No hay ningún problema, majestad, dijo el sastrecillo, y tomando un hacha y una soga, partió solo a la captura del unicornio. Había caído la tarde cuando llegó al bosque donde habitaba el unicornio. Anduvo con sigilo por entre la maleza y al principio no vio nada. Mas de pronto oyó las temibles pisadas de unos cascos sobre el suelo del bosque. Y súbitamente apareció el unicornio por detrás de una enorme roca. El feroz animal dio un relincho y agachó la cabeza dispuesto a atacar. Acto seguido, se lanzó a todo galope en dirección al sastrecillo con su largo y retorcido cuerno brillando bajo los últimos rayos del sol. En el último momento, el sastrecillo se hizo a un lado de un salto y el unicornio fue a chocar violentamente contra un macizo roble, hundiendo su cuerno en el tronco del árbol. El feroz animal estuvo 1 hora haciendo esfuerzos desesperados para liberarse, pero al fin tuvo que rendirse. Entonces, el sastrecillo partió con el hacha el pedazo de tronco donde había quedado prendido el cuerno de la bestia, ató la soga alrededor de su cuello y la condujo lentamente a palacio. Es difícil saber qué es lo que horrorizó más al rey, si el ver al valiente sastrecillo sano y salvo, o bien al temible unicornio paseando tranquilamente por el patio. El caso es que no tuvo más remedio que cumplir su promesa. Le entregó al sastrecillo la mitad de su reino y la mano de su hija. Al cabo de 7 años tuvieron 7 hijos. Y cuando el anciano rey murió,
el valiente sastrecillo se hizo cargo del gobierno del país hasta el fin de sus días, sin que nadie le causara el menor problema. El lobo disfrazado de oveja. El viejo lobo estaba de un humor pésimo. Se había lastimado una pata y llevaba una semana entera encerrado en su guarida sin poder salir a cazar. No le quedaba comida y su estómago no hacía más que protestar. Para empeorar las cosas, en el prado, debajo de sus mismas narices, pacía un rebaño de jóvenes corderitos. Miró los restos de su última comida, que consistían en un sucio pellejo de oveja y unos pocos huesos que había roído cientos de veces. Ni siquiera huelen ya a comida, se quejó, y dio una patada al pellejo de oveja. Pero en ese instante se le ocurrió una idea fantástica. Eso es. ¿Cómo no se me ocurriría antes? Si me disfrazo de oveja, no necesitaré salir a cazar. Me colaré en el redil y elegiré a un corderito bien gordito. Y se echó el pellejo sobre los hombros, sonriendo pérfidamente. Aquella tarde, el lobo echó a andar hacia el prado. Cojeaba. Se metió entre el rebaño y aguardó a que anocheciera. Su estratagema dio resultado. El pastor condujo al lobo al redil con las ovejas. Pero el viejo lobo mantenía la cabeza agachada y no vio el enorme cuchillo que llevaba el pastor en el cinto. El pastor acarició la hoja de su cuchillo y pensó: hace mucho que mi familia no prueba carne de cordero. Esta noche les daré un banquete digno de un rey. Y abalanzándose sobre el animal más grande del cercado, lo degolló. Cuando el pastor dio la vuelta al animal muerto, comprobó que era su viejo enemigo, el lobo. No salía de su asombro. Muy bribón, dijo riendo. Esta vez nos has engañado, pero bien pensado, creo que no voy a comerte para cenar, pues aunque vayas disfrazado, no dejas de ser un lobo. Más sabia que el zar. Todos los días, en su camino desde palacio a la catedral, el coche del zar pasaba frente a una humilde y destartalada hacienda. Un día el zar vio al campesino apoyado en la cerca fumando en pipa y mandó detener el carruaje para hablar con él. El campesino se hincó de rodillas y dijo: «Graciosa majestad, nos hacéis el mayor de los honores a mí y a mi humilde casa al deteneros para poner los pies en mi modesta hacienda. Se alegra incluso la piedrecita más insignificante de este campo». El zar quedó atónito. «No te expresas como un campesino. ¿Quién te ha enseñado modales tan corteses?» «Mi hija dice que el don de la palabra es lo más preciado que poseemos y que debemos emplearlo correctamente». «Una muchacha muy sabia, tu hija». «Oh, señor», exclamó el campesino, «es la persona más sabia de toda Rusia. No sé de quién habrá heredado esta cualidad, porque yo no soy muy inteligente, que digamos». «¿La persona más sabia de toda Rusia, dices?», repitió el zar, acariciando sus largos bigotes. «Así es, señor». «¿Más sabia que yo?». El campesino tragó saliva y contestó: «Ay, ¿qué he dicho?». Pero el zar ya se había subido otra vez en el coche y se alejó a toda velocidad. Más tarde, aquel mismo día, el zar se presentó de nuevo en casa del campesino. «¡Acércate, patán!», gritó asomándose por la ventanilla del coche con un cesto de huevos en la mano. «Dile a la sabia de tu hija que quiero que me haga un favor, pero pobre de ella si no lo hace bien. Dale estas 3 docenas de huevos y dile que los incube para mañana por la mañana». Dicho esto, el zar se alejó en medio de una nube de polvo.
El campesino miró el cesto de huevos y vio que eran de un color rojo vivo. ¿Qué clase de huevos son?, preguntó a su hija cuando entró en la casa. La muchacha tomó uno y lo sopesó en la mano. Son huevos duros, padre. No puedo incubar estos huevos. ¡Ay! Ya sabía yo que el zar nos castigaría. Es un pretexto para desterrarnos. Pero su hija le tranquilizó diciendo: ya se me ocurrirá algo, padre. No te preocupes. A la mañana siguiente, el coche del zar se detuvo junto al cercado de la hacienda. El zar asomó la cabeza por la ventanilla y se quedó de una pieza al ver a la hija del campesino caminando detrás del arado, sembrando habichuelas al tiempo que cantaba: estas habichuelas que siembro están hervidas, crecerán estas habichuelas hervidas. Tu padre dice que eres muy sabia, dijo el zar, pero debes ser idiota si siembras habichuelas hervidas. ¿Qué clase de cosecha espera recoger? Exactamente la misma que esperaba el buen zar cuando me pidió que incubara unos huevos duros, señor. Buenos días, majestad. El zar se sonrojó y se alejó apresuradamente, pues comprendió que la hija del campesino le había derrotado. Al día siguiente, cuando el campesino abrió la puerta de su casa, halló junto a la misma un carrete de algodón con una tarjeta del zar que decía así: dile a la sabia de tu hija que haga 2 velas para mi velero con este algodón para mañana, o de lo contrario, os enviaré a ambos a Siberia. Oh, ¿qué vamos a hacer, hija mía? Su hija se guardó el carrete de algodón en el bolsillo de su delantal y contestó: no te inquietes, padre. Y después de escribir una nota en el dorso de la tarjeta de visita del zar, añadió: lleva este mensaje a palacio. Entonces rompió una rama del manzano y se la entregó a su padre junto con la nota que decía lo siguiente: como sabéis, mi padre es muy pobre y no puede permitirse el lujo de comprarme un torno y un telar. Pero si el buen zar quisiera hacerme un torno y un telar con esta rama, con mucho gusto confeccionaría para él unas velas con el carrete de algodón. Cuando el zar leyó el mensaje, dijo en voz alta: pero qué lista es esa chica. Y a continuación llamó a un mensajero para ordenarle: lleva esta copa de vino a la mísera hacienda que hay en el camino del norte. Dile a la joven que vive allí que si es capaz de vaciar el mar con esta copa de vino para mañana por la mañana, me casaré con ella. Cuando la muchacha recibió el mensaje, soltó una carcajada. Luego cogió el taburete de debajo de la mesa de la cocina, pidió al mensajero que le prestara su caballo y partió hacia palacio. Inclinándose respetuosamente ante el zar, dejó el taburete en el suelo y dijo: querido zar, toda Rusia os ama, y yo os amo más que toda Rusia. Nada me complacería más que cumplir lo que ordenáis, pero me va a resultar un tanto difícil vaciar el mar en una noche. ¡Ajá! —exclamó el zar—. De modo que no eres tan lista como pretendes, ¿eh? No soy nada lista. Desde luego que puedo vaciar el mar, pero en cuanto haya terminado de vaciarlo, los ríos empezarán a llenarlo de nuevo. Así que si vos sois capaz de represar todos los ríos del mundo con este taburete, yo vaciaré el mar para vos con esta copa de vino. El zar rió lleno de gozo y exclamó: ¡ja, ja! Tu padre tenía toda la razón. Eres más sabia que yo. Y como yo soy lo bastante listo para comprender que serás una excelente esposa, me casaré contigo hoy mismo. La muchacha ladeó la cabeza pensativamente y contestó:
podría casarme con vos, Majestad, si me prometéis una cosa. ¿Cómo? ¿Serás descarada? Está bien. ¿Qué quieres? Prometedme que si algún día os cansáis de mí y me echáis de vuestro lado, permitiréis que me lleve lo que más quiero de este palacio. ¿Eso es todo? Pues corre a vestirte. Te estaré aguardando en la iglesia. Así fue como la humilde hija del campesino se convirtió en la zarina de todas las Rusias, y la pareja vivió feliz muchos años. Pero a medida que el zar iba envejeciendo, se volvió muy quisquilloso y discutía con todos en palacio, incluso con la zarina. ¿Te crees muy lista?, le gritó un día. Pues vuélvete a tu casa y llévate tu sabiduría. Estoy harto de ti. ¡Fuera de aquí! La zarina se inclinó ante su esposo y se quitó la corona. Muy bien, querido. Haré lo que digas. Pero tómate una copa de vino conmigo. Cuando llevaron las copas, ella echó una pócima en el vino del zar. Al cabo de un minuto, el zar yacía sobre su trono durmiendo a pierna suelta. La zarina pidió que le llevaran un baúl grande. Metió al zar en él y lo cerró con llave. Luego llamó a los sirvientes de palacio y les mandó que cargaran el baúl en una carreta. A continuación, se quitó el hermoso vestido y se vistió con sus ropas de campesina. Cuando estuvo lista, llevó la carreta a la hacienda por el camino del norte. Cuando el zar despertó, vio que se hallaba tendido en un jargón en el suelo de la mísera casucha. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a secuestrar al monarca de todas las Rusias? Mandaré que te corten la cabeza por tu insolencia. Pero mi querido esposo, dijo la mujer, levantando la vista de su labor de costura, el día de nuestra boda prometiste que si alguna vez me echabas de tu lado, podría llevarme lo que más quería de palacio. Y lo que más quiero eres tú. Entonces comprendió el zar lo afortunado que era por haber encontrado a una esposa tan sabia y admirable.